Villalba. Amigos, vamos con el desarrollo de las noticias. José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral, confirmó que la institución electoral ha prestado 10 millones de dólares para la realización de la consulta popular. Las preocupaciones por la falta de recursos para realizar la consulta popular terminaron. El consejero electoral José Cabrera confirmó que el Ministerio de Finanzas ya entregó 29 millones de los 40 que ofreció transferir para el proceso electoral. Esto pese a que el requerimiento del CNE fue de 60 millones de dólares. Según Cabrera, tomando en cuenta la crítica situación económica del país, ellos mismos hicieron un esfuerzo para contribuir con estas elecciones. El Consejo Electoral presta 2 millones para lo que es Cancillería y 8 millones para lo que es el convenio con las Fuerzas Armadas. ¿Han tomado ustedes 10 millones de dólares de sueldos de funcionarios del CNE así es, para prestar a la organización del proceso electoral? Así es la colaboración del Consejo Electoral. La Madre Teresa de Calcuta. Sí, es la situación económica del país complicada que está. Por patriotas y sacar adelante el proceso. Así es, porque este momento Finanzas no tiene dinero. Una vez que se apruebe la proforma presupuestaria que está en la Asamblea, se deberá devolver ese dinero y el que también prestará el Instituto Geográfico Militar, que ya empezó a imprimir las papeletas y los documentos electorales. Este proceso electoral se está organizando al fío. Prácticamente. Estamos en una situación complicada del país, somos conscientes y también hemos pedido a los proveedores colaboren. Para quienes finalmente sí habrá recursos, es para los 5 millones de ciudadanos que participaron como miembros de las juntas receptoras del voto en los 2 últimos procesos. El lunes ya puedan acercarse a las ventanillas del Banco del Pacífico a cobrar, si asistieron a las 2 vueltas, sus $40. Mientras tanto, el cronograma electoral avanza con la notificación de los nuevos miembros de las juntas receptoras del voto, lo cual terminará el 7 de abril, día en que además arranca la campaña electoral que durará en esta ocasión 11 días. De acuerdo a lo planificado por el CNE, el 21 de abril, día del sufragio, se conocerán los primeros resultados a partir de las 20 horas. El Consejo Nacional Electoral ya habilitó puntos para que los miembros de las juntas receptoras del voto se capaciten para la consulta popular. Mientras tanto, ya están listos los contratos para la impresión de papeletas y documentos electorales. Completamente llenas es como están las salas de uno de los puntos habilitados desde este martes para que los miembros de las juntas receptoras del voto se capaciten. En total, más de 285,000 personas formarán parte de las mesas en esta consulta popular. Fue muy completa, tal vez hay personas que piensan que ese rato te vas a informar de todo, pero tienes que conocer cuál es tu posición. Nos ayudaron a entender las diversas circunstancias en las que nosotros nos vamos a poder encontrar. Es muy necesario, aquí aprendes todo lo que debes hacer y todo lo que no está permitido también. Las capacitaciones se desarrollarán hasta el 21 de abril de manera presencial en las 24 delegaciones provinciales y en otros puntos fijos. En la capital existen 4 que son Unión de Cooperativas de Taxi de Pichincha, la sede de la cooperativa Qatar Tarqui, el edificio Arcotel y la Facultad de Administración de la Universidad Central. Nosotros tenemos que capacitar a 48.937 miembros de juntas receptoras del voto, de los cuales hasta la fecha tenemos capacitados a 188. Básicamente es un taller teórico y práctico. En caso de que los miembros de las juntas no asistan a la capacitación obligatoria, serán sancionados con una multa del 10% de un salario básico unificado. Si no acuden a la mesa, la sanción se eleva al 15%, y si el día de las votaciones abandonan la junta sin justificación, la multa es de 11 a 20 salarios básicos. Por favor, hacemos un llamado a capacitarse, no lleva mucho tiempo y es en beneficio de todo el país. Mientras tanto, el CNE avanza también en los convenios con el Instituto Geográfico Militar para cumplir con la impresión de papeletas. Yo considero que en estos días, tal vez hasta el jueves o viernes, ya poder empezar con la impresión. La primera entrega posiblemente se podría hacer desde el 28 de marzo, que sería a las circunscripciones especiales del exterior, y posteriormente desde el 8 de abril empezaríamos con las provincias del oriente. Hasta el momento se han entregado aproximadamente 2 millones de dólares para cumplir con este proceso. El gobierno emitirá en los próximos días el decreto que elevará el IVA al 15% y ante eso las compañías alistan sus sistemas tecnológicos de facturación. Además, para evitar la evasión tributaria, el SDI firmó un acuerdo con unidades con varias instituciones de control.
que desde ya las compañías deben adaptar sus sistemas tecnológicos a las nuevas tarifas, ratificó la mañana de este jueves el director general del SRI, Damián Larco. Y es que desde el 1 de abril el IVA incrementa del 12 al 15% y el ISD del 3.5 al 5%. Para este 2024 se tiene previsto una recaudación de más de $1.000 millones por concepto IVA y al menos $300 millones por el aumento del impuesto a la salida de divisas. De acuerdo al Larco, el incremento de estas tarifas no desacelerará el consumo en el país. ¿Qué es lo que realmente afecta el consumo? No es la crisis de inseguridad, que las personas no pueden ir a los conciertos, a los partidos de fútbol. Entre tanto, las empresas grandes y medianas que reportaron utilidades en 2022 también tendrán que pagar un nuevo impuesto en marzo de este y el próximo año. Se trata de la contribución temporal de seguridad. Es el 3.25% de la utilidad gravada de las sociedades. Con ello se espera recaudar cerca de $325 millones. Con el tema de utilidades y de bancos. Los bancos es aparte, los bancos pueden pagar hasta mayo y es en base a las utilidades del año 2023 y allí esperamos recaudar cerca de $200 millones. Y para evitar la evasión tributaria, el Servicio de Rentas Internas junto al SENAE, la UAFE, el Ministerio de Gobierno e Interior han firmado un acuerdo de unidad. Al momento, la evasión tributaria en personas naturales asciende a $1.000 millones y $2.000 millones en sociedades. Buscamos con nuestros planes de control acortar esta brecha. Respecto a la devolución del IVA a los grupos prioritarios, desde el SRI se asegura que están al día solo hasta diciembre. Se deben 3 meses y el monto de la deuda asciende a los $80 millones. El representante del SRI adelantó que se trabaja en un acuerdo de pagos con el Ministerio de Finanzas. En otro tema, por un presunto delito de acción pública, la Fiscalía dispuso el inicio de una investigación al periodista del medio digital La Posta, Anderson Boscan. Su estrecha relación y comprometedoras conversaciones con Leandro Norero provocaron que Fiscalía presuma la existencia de un ilícito. La información que se desprende de las conversaciones entre el periodista Anderson Boscan y el narcotraficante Leandro Norero a mediados del 2022 son para Fiscalía argumento suficiente para iniciar una investigación. Esto se desprende del caso Metástasis y se anuncia como un nuevo proceso por un presunto caso de delincuencia organizada. Bajo este argumento, la Fiscalía ha dispuesto que se investigue al señor Anderson Boscan Pico respecto de los hechos descritos en las fojas en las que se encuentra materializada la conversación de la aplicación Trima entre el propietario del dispositivo, Leandro Norero, y el código del ciudadano Anderson Boscan. Nada que no se haya dicho antes y esto tiene relación con Boscan y su innegable amistad con el narcotraficante Leandro Norero. Los chats de esta referencia son extensos y se registran desde el 2021 y van más allá de lo periodístico. A Boscan le preocupa la situación legal de Norero el 25 de julio del 2022 y le pregunta: ¿cómo va tu caso? Me cuentan que avanza bien. Sí, ñaño, gracias a Dios muy bien. En cualquier momento, buenas nuevas. Boscan le responde: me alegra mucho, tenemos que tomarnos un café cuando salgas para que me cuentes la novela. Una semana después, el periodista nuevamente saca a colación el tema de los juicios del narco, quien le responde desde la cárcel. Boscan le dice: ayer hablé con una abogada importante y me dijo que hay 2 errores que tu defensa debería ver y que te están sacando la plata. ¿Cuál? Mis abogados. Esos locos lo hacen por la camiseta. Hasta ahora nada de plata, ñaño. Si me puedes asesorar, ñaño, para ver esos fallos de una. O si te pongo a mi abogado que le expliques, ñañón, bacán. Boscan le cuenta que se trata de una abogada muy influyente y cercana, dice, a tu pana Rafa. Y se meten incluso en la coyuntura política y el periodista adelanta lo que diría en la comparecencia del 19 de agosto prevista en el legislativo. Entonces le cuenta: yo hoy voy a la asamblea por aduana. Voy a decir que si tú y Jordán controlan las aduanas, como dice el gobierno, es porque un funcionario se las tuvo que dar, ni que ustedes fueran ministros. En otra parte de las conversaciones, alias el patrón Norero, le cuenta a Boscan que un día tenía todo para escaparse, pues había tiempo, a lo que el periodista le pregunta: ¿por qué no te fuiste? Porque como te dije desde un principio, no tengo nada que esconder. Valiente, le dice Boscan. No obstante, ambos se plantearon concretar sus proyectos y Norero le decía: quiero hacer un libro para que me ayudes.
Ñaño, ya las cosas se están dando de la mejor manera. Solo esa fiscal Lidia Sarabia es una puerca, Ñaño. Imagínate que quiere vincular a mi mamá, una señora de 65 años. Y con apertura Boscán le responde a la propuesta del libro. Dale, con gusto, estoy terminando mi primer libro, te lo paso cuando publique. Diálogo que se vuelve constante hasta el 1 de octubre del 2022. 2 días después, Leandro Norero muere asesinado en medio de una de las masacres ocurridas en la cárcel de La Tacunga. En nuestro espacio de entrevistas, Boscán había reconocido como un error esta relación. Yo no creo que uno puede cometer errores sin que haya consecuencias. Yo tengo que pensar cuál es la consecuencia de esto que yo considero un error. Pero ya con el anuncio de Fiscalía en su respuesta en X, dice que celebro que Fiscalía investigue, lejos de Metástasis y sus delitos asociados al crimen organizado, las 34 páginas de chats que me pertenecen en un expediente de 50.000. Por supuesto, dice Boscán, ya he rendido y seguiré rindiendo explicaciones. Se trata de un caso más que se desprende de Metástasis, un nuevo eje en las investigaciones de Fiscalía. Presentándose como presidenta de una fundación, Mayra Salazar buscó recibir bienes inmuebles en comodato y a la par ingresa a la lista de las aduanas para recibir donaciones. Otras conversaciones muestran las gestiones que Salazar realizaba en favor de terceros. En escena, otro amigo de la entonces funcionaria de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar, quien esta vez conversa con un usuario identificado como Cristian. El objetivo: intervenir el servidor de un medio de comunicación digital. Amor, ¿le dijo algo el hacker? ¿Qué necesita hacer para explicarle bien? Necesito que vulnere el servidor del medio de comunicación Plan B y elimine una noticia, para que cuando digiten el nombre del amigo no salga nada, es un solo link. Pásame el link de la noticia. ¿En qué fecha salió esa noticia? Diciembre 2022. Salazar le comparte a Cristian este link, vinculado con esta publicación del medio digital Plan B, donde se comparte el texto del informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre el caso León de Troya. Publicación incómoda para alguien a quien no se identifica, pero al que Salazar buscaba ayudar. En otra conversación vuelve a la escena la Fundación Renova, ya mencionada en los chats del caso Metástasis, cuando Leandro Norero y Mayra Salazar conversaban sobre el ingreso de objetos prohibidos a la penitenciaría. Pues ahí, la fundación de la que Salazar es presidenta realizaba labores sociales. En las conversaciones del caso Purga se revela que Salazar buscaba recibir bienes inmuebles en comodato en Guayaquil y Durán. Pero no solo eso, sino que logró ingresar a la lista de organizaciones no gubernamentales que reciben donaciones de parte del servicio de aduanas. Salazar conversa con el usuario Eric. Dígame. Necesito su mega ayuda. Soy presidenta de Fundación Renova. Hace poco ingresé un escrito solicitando que nos considere en las donaciones del SENAE, que realiza a diferentes ONG. Me contestaron mediante oficio que me debo registrar y enviar la resolución ministerial en donde nos dan vida jurídica. Me registré en el sistema y desde ese día hasta hoy sale que no contamos con aprobación. Mil gracias. Para que le dé atención. Sin saber, Dios lo puso en mi camino. Ese es el número del trámite. Y la gestión surtió efecto. Doctor, mil gracias. Ya me aprobaron el usuario. Ahora solo a esperar que esté algo disponible para solicitarlo. Qué bueno, me alegro que haya podido cerrar su trámite. Fiscalía identifica a Eric, quien ayudó a Salazar en este caso, como hijo de un juez de la Sala Laboral de la Corte Provincial del Guayas. Y mientras trabajaba como funcionaria de la Judicatura, Mayra Salazar no solo se daba tiempo para colaborar en campañas electorales, sino que también fungió de intermediaria entre clientes y damas de compañía vinculadas a la televisión. Otra vez una conversación revela las gestiones que cumplía Mayra Salazar en favor de amigos, mientras formaba parte de la Corte Provincial del Guayas. Una de las conversaciones extraídas de su celular muestra que Salazar llegó a intermediar entre clientes y damas de compañía. Octubre de 2023. Salazar conversa por WhatsApp con el usuario Catherine. Hola nena, consulta, ¿tienes alguna chica de TV? Hola amor, actualmente déjame pregunto, porque ahora como están hechas las dignas. Sí, creo que todas andan así. ¿Qué AAA tiene ahorita? Ya te mando, bebé. Yapi. Catherine le comparte una lista de fotografías que Salazar envía a un tercero que muestra interés por un par de ellas. Pide enviar otras fotos y consulta precios. ¿Esas en cuánto, mi vida? Sorry que recién te responda, que estaba en un evento.
Mi amor, 700, son top y bla, 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 reina. Ya le digo a mi amigo. El amigo no es identificado en las conversaciones reveladas por Fiscalía, que pone la lupa sobre quien en funciones en la Corte Provincial del Guayas cumplía encargos de todo tipo. Los jueces procesados en el caso Purga pertenecen al banco de elegibles que quedó de la administración de Gustavo Yalc, expresidente de la Judicatura. Según expertos, la falta de evaluaciones a los magistrados no permite depurar el sistema de justicia. Que las arañas de la corrupción han llegado hasta lo más profundo del sistema de justicia es un hecho que se evidencia con casos como Metástasis y Purga, en los que jueces están investigados. Pero en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se reveló una situación que también preocupa. Los hoy procesados fueron designados de un banco de elegibles que quedó tras el concurso impulsado en la administración de Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura en la época correísta. Todos los jueces que están en funciones a partir del 2018 y algunos mucho antes, responden a los concursos llevados adelante por la administración del doctor Yalc. Recordará el juez de Manglar Alto, el juez de Manabí, juez de Yahuachi, jueces de Santo Domingo. De ese banco de elegibles todos hemos hecho uso. El gran problema es que nosotros no podemos saber si esas personas tienen una calidad ética. Y si bien todos fueron nombrados también en las administraciones de María del Carmen Maldonado y Wilman Terán, Murillo defiende que en la suya al menos sí se tomaron algunas acciones. Se ha hecho el proceso de selección de jueces de Corte Nacional en el año 2020, nadie superó el 80 sobre 100 mínimo. En el año 2022 se hizo el proceso de selección para jueces anticorrupción. Sin embargo, en los últimos 5 años tampoco se han evaluado ni a jueces, ni a fiscales, ni a notarios. La negligencia e ineptitud ha sido la causa fundamental. No se ha podido dotar del servicio judicial necesario. Álvaro Román anunció que se iniciarán sumarios administrativos para destituir a los jueces de Guayas que están investigados en el caso Purga. Pero Murillo advierte que esta no es la única provincia en la que campea la impunidad. En el año 2023 se detectó alrededor de 18 casos en los que los directores provinciales de Guayas, de El Oro, de Manabí y me parece que de Los Ríos, por su cuenta y riesgo, archivaron expedientes sin tener competencia y dejaron en la impunidad presuntas infracciones gravísimas. La Judicatura además pidió a la Contraloría que investigue los patrimonios de los jueces del Guayas y está ejecutando una auditoría de gestión de esa Corte de Justicia. Desde el 2017, el número de audiencias fallidas y diferidas en el país se han duplicado. En Guayas, esto se da mayormente por ausencia de jueces. Un ejemplo de cómo posponían las audiencias se evidenció en los chats del caso Purga entre Mayra Salazar y Fabiola Gallardo. En menos de 8 años, el sistema judicial del país pasó de tener en el 2017 un 3% de audiencias fallidas en el ámbito penal, al 2023 alcanzar el 5%, lo que evidencia una progresiva falta de efectividad en una justicia que se ha valido de ausencias de abogados, recusaciones y ausencia de jueces para que se dé esta figura. Es importante que la ciudadanía conozca que estas audiencias fallidas en un principio también tenían como consecuencia la ausencia de los fiscales, por ejemplo, en aquellos delitos flagrantes que era importantísima la acusación del fiscal y no comparecían. En Guayas, por ejemplo, provincia epicentro de investigaciones por casos de corrupción en el sistema judicial, las frías cifras confirman el mal manejo de la justicia y otra problemática: las audiencias diferidas en el ámbito de lo penal. En el 2021, de las 64.000 audiencias convocadas, 3.800 se declararon fallidas y cerca de 5.000 fueron postergadas, mientras que para el 2023 los números incrementaron. De las 83.000 audiencias convocadas, más de 8.000 fueron diferidas, es decir, un 9,8%. Y es que esta forma de retrasar los procesos judiciales quedó evidenciado en los chats de la Fiscalía, donde se ve el modus operandi entre Mayra Salazar y la expresidente de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo. ¿Presentaron escrito? Para hoy no. Por eso querían que HT no se conecte o acolite, porque la vez pasada difirieron. Ya conversé con él, va a buscar el modo. Yapi. Si no, le voy a preparar una invitación a Presidencia a una reunión de trabajo. Mejor, para que esté ocupado.
Dentro de este caso se conoció que HT era Henry Taylor Terán, juez provincial de la Sala Especializada de lo Penal, a quien Gallardo llamó a su despacho para que difiera dicha audiencia. Sin duda alguna, FREN no desmerece el trabajo que se comienza a realizar desde la Fiscalía General del Estado para desarticular a estas estructuras que han operado en el sistema judicial, pero afirma que se debe continuar con la depuración. El Pleno de la Asamblea Nacional trata en primer debate el quinto proyecto de ley económico urgente relacionado a turismo enviado por el presidente Daniel Noboa. Esta normativa busca abaratar los costos de pasajes aéreos, regular el transporte turístico y otorgar beneficios tributarios al sector. Nuestra compañera Karen Aro en este momento está en la Asamblea y desde este lugar nos informa al respecto. Karen, buenas tardes, te escuchamos. Hola Helen, amigos en casa, buenas tardes. En efecto, en los próximos minutos arrancará ya este pleno para tratar en primer debate el proyecto de ley económico urgente de turismo y también que busca fomentar el empleo. Se trata del quinto proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa a esta legislatura. Llegó hasta esta legislatura como un proyecto corto, pero en el camino, en el trámite, se ha ido extendiendo. Por ejemplo, entre otras cosas, plantea la posibilidad de beneficios tributarios a los operadores turísticos y todos aquellos que hacen este sector. Además, reducción en el impuesto a la salida de divisas para las aerolíneas, lo que, según los legisladores, buscaría abaratar los pasajes aéreos. Pero, ¿cuál es la posición que tiene el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana al respecto? Escuchemos. Hasta ahora nosotros creemos que la ley es positiva, se van a crear varios incentivos para que el sector vuelva a recuperar el ritmo, el crecimiento y dinamismo económico. No nos olvidemos que el turismo genera 500.000 empleos y más de 1.700 millones de dólares, pero desafortunadamente todavía no ha podido recuperar los turistas internacionales en cifras del año 2019. Entonces sí creo que se necesitan, van a haber incentivos, van a haber refinanciamiento, moratoria y etcétera, de temas como intereses, multas, deudas, y nosotros también hemos hecho aportes. Yo creo que se enfoca al tema de la regularización de quienes en este momento de manera informal cumplen con ese rol, pero hay que tener el cuidado de no entorpecer aquellas rutas y sobre todo el transporte público que ya se encuentra haciendo recorridos a puntos turísticos, porque podríamos crear una competencia desleal. Es por eso que es pertinente poder sentarse en mesas de diálogo con los representantes del transporte para poder saber y esclarecer de manera definitiva qué límites hay que tomar en cuenta, ya que por hacer el bien o por promocionar en este caso la regularización de la informalidad, vamos a ir en desmedro de otros sectores. Y bien, aquí de a poco empiezan a llegar ya los legisladores para lo que será en los pocos minutos más el inicio de este pleno para el primer debate. Es importante recordar que lo que se recoja aquí serán insumos por parte de los legisladores y este proyecto de ley regresará a la Comisión de Desarrollo Económico, en donde se deberá elaborar el informe para segundo debate. Es la información a esta hora. Valeria, continúas tú. Que tengan una buena tarde. Gracias, Karen, por el informe de ese legislativo. Amigos, primera pausa en 24 horas, pero enseguida les contaremos que las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito y Santo Domingo fueron allanadas esta madrugada. Se investiga un caso de delincuencia organizada. Además, casi $500,000 se robó la agrupación delictiva en el asalto dentro de las instalaciones de CENEL en el norte de Guayaquil. Les contamos más detalles al volver. Más noticias en 24 horas. Gracias por informarse junto a nosotros. Las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito y Santo Domingo fueron allanadas. El operativo sería producto de una investigación por presunta delincuencia organizada. Desde la Agencia Nacional de Tránsito aseguran que facilitarán las investigaciones. Las intervenciones iniciaron la mañana de este jueves. La Fiscalía General del Estado, junto con miembros de la Policía Nacional, desplegaron un operativo y allanamientos en las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en la capital. En redes sociales incluso circularon estas imágenes. Aquí se observa que los uniformados están en las oficinas de la ANT y se encuentran con los funcionarios de la entidad, pues este allanamiento ocurrió en medio de la jornada laboral, en el edificio matriz de la capital ubicado en Avenida Mariscal Sucre y José Sánchez, al norte de la ciudad. Eso además que se dio a conocer que similar intervención ocurrió en las instalaciones de la ANT de Santo Domingo.
Según lo informado por la Fiscalía General del Estado en su cuenta de X, esta intervención se realizó en el marco de una investigación de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción por presunta delincuencia organizada y que al momento se levantan indicios en este allanamiento. Santiago Chávez es el director provincial de Pichincha de esta entidad y de inmediato se pronunció al respecto, afirmando que brindará todas las facilidades a los entes de control para estas investigaciones. Lo único que podemos hacer nosotros es totalmente abiertos para que pueda levantarse los indicios pertinentes y dar las facilidades para que las investigaciones se desarrollen como corresponde. Eso además que reconoció que se han registrado aparentes irregularidades al interior de la entidad. Algunas de estas inconsistencias que hemos identificado se han puesto en conocimiento para que sean investigadas y levantados los indicios pertinentes. Esta intervención tomó por sorpresa a los ciudadanos quienes desde tempranas horas madrugaron a hacer sus trámites y afirmaron que no es una novedad que al interior de la ANT se registren casos de corrupción. Hay personas que se hacen pasar por personal de la ANT ofreciendo licencias, agilitar trámites para el tema de licencias mismo caducadas. Se conoce que esta operación se concentró en el Departamento de Tecnologías de la ANT por supuestas irregularidades en el manejo de sistemas informáticos de la entidad. No obstante, a las 14 horas de este jueves se brindará una rueda de prensa con todos los detalles de la jornada. Aproximadamente $500,000 se llevaron los delincuentes que asaltaron dentro de las instalaciones de SENEL en el norte de Guayaquil. Un delincuente murió y un guardia resultó herido. Se llevaron la plata, se llevaron la plata. La mañana de este jueves, agentes policiales atraparon en el cantón Durán a uno de los implicados del atraco. Además, encontraron otro de los vehículos que participó del robo de los casi $500,000 que el peligroso grupo delictivo se llevó del interior de la Corporación Nacional de Electricidad ubicada en la Garzota Norte de Guayaquil. Momentos en que el efectivo era trasladado de la caja al blindado. A lo que ingresan, justo ese momento llega el blindado también. Ellos ya sabían lo que llegaba el blindado. Iban a coger ese bolso precisamente para llevar las recaudaciones. Son 3 que ingresan. Someten al guardia y se ve que sale. ¿De dónde salió la información? ¿Somos brujos? Claro. Ya, correcto. Que la información salió, hay que ver. Claro, es obvio. Cámaras de seguridad analizadas por la policía señalan que los integrantes de la banda llegaron disfrazados de ejecutivos. También que las imágenes confirman que entre delincuentes se dispararon, dejando como resultado un asesinado. El guardia le dispara a uno de los delincuentes, pero este herido se ofusca y lo dispara al delincuente y lo deja muerto ahí. Se dispararon entre delincuentes. Así fue. El vehículo en el que se trasladaba la agrupación delictiva fue abandonado a pocas cuadras de la escena del crimen. Jugaron en 2 vehículos y cruzaron lo que es por la puente de la Unidad Nacional, se trasladaron hasta la ciudad de Durán. Para este atraco habrían participado más de 10 sujetos que se movilizaban en motos, carros y también los que perfilaban las instalaciones de SENEL a pie. Ante la declaratoria del conflicto armado interno, el Grupo de Intervención Táctica de la Infantería de Marina se prepara constantemente ante cualquier evento terrorista que se registre por mar o tierra. Los controles de las Fuerzas Armadas se dan en todo el territorio ecuatoriano. Uno de estos son los que se dan en alta mar, pero detrás de esta intervención que realiza este grupo especial de la Marina existe una preparación previa. Y hoy decidimos mostrarla desde el Cuerpo de la Infantería de Marina en Guayaquil, donde pudimos ser parte de su preparación que tienen ante cualquier amenaza que se dé en nuestro territorio. Justamente aquí en la casa de asalto nosotros realizamos entrenamiento de procedimientos tácticos, justamente para el futuro empleo del grupo de intervención táctica, que puede ser tanto en buques como en área urbana. El objetivo principal de entrenar en la casa de asalto es para nosotros entrenar la memoria muscular. Lo que ustedes pudieron ver es parte de un ejercicio de combate cercano, donde el objetivo era uno solo: liberar a una persona secuestrada. Son alrededor de 45 personas que pertenecen a este grupo de intervención táctica de la Infantería de Marina, los cuales están prestos para servir ante cualquier evento de peligro que se dé en el territorio y a su vez transitan todo el país, dependiendo en dónde se los requiera, sea en cárceles, alta mar o en aire. Pero la preparación también se da
en un polígono de tiro. Nosotros como grupo de intervención táctica, gracias a los conocimientos adquiridos, a las actualizaciones en procedimientos tácticos, ayudamos justamente al entrenamiento de todo el personal de la Armada de Ecuador para que tengan el conocimiento necesario y puedan usarlo o emplearse en las operaciones militares que actualmente se ejecutan para enfrentar la amenaza. Aquí se practica con las armas de dotación que tiene la Armada del Ecuador. El compromiso de servir al país y el sacrificio de no ver a sus familias por largos días es parte de su servicio. Una de las batallas más grandes que actualmente enfrentan las Fuerzas Armadas es contra el narcotráfico. E incluso las últimas semanas han dado algunos golpes significativos contra el crimen organizado, en un país donde paulatinamente está recuperando la calma en algunas partes de su territorio. Nueva pausa en 24 horas, pero les contaremos más adelante que hoy se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad silenciosa que afecta en Ecuador a 1 de cada 10 mujeres. Ya regresamos. Más noticias en 24 horas, les contamos. El Parque Nacional Galápagos notificó a los operadores turísticos sobre el cierre inmediato temporal de Punta Espinosa en la isla Fernandina y Bahía Urbina en Isabela. Esto como una medida emergente para controlar posibles casos de gripe aviar. Dos emblemáticos sitios de visita del Parque Nacional Galápagos están cerrados desde este 13 de marzo. Así lo determinó el Ministerio del Ambiente, debido al registro de aves muertas reportadas por guardaparques y guías naturalistas. Se teme que fallecieron por gripe aviar. Las muestras aún están siendo analizadas, pero aún no hay resultados. En el momento en que se presencie o se detecte que animales tengan mismos síntomas en las diferentes islas, se procederá por prevención a cerrar hasta descartar que esto sea influenza aviar. Los sitios cerrados son Punta Espinosa en la isla Fernandina y Bahía Urbina en la isla Isabela, pero únicamente para las excursiones en tierra, y lo hacen para evitar que si fuera el virus de la gripe aviar, sea trasladado involuntariamente por los turistas hacia otras islas y contamine a otras aves. Las aves que los guardaparques nos reportaron fueron pufinos, la misma especie que nos reportaron los del sector turístico. ¿Existe posibilidad de que a más de pufinos se enfermen otras aves silvestres, piqueros, albatros y demás cormoranes? Claro, exactamente. Entonces para darte un poco de contexto, ya la presencia de los brotes de gripe aviar que hemos tenido en San Cristóbal y en Genovesa han afectado los piqueros patas rojas. El cierre es temporal. A la par, un comité técnico científico evalúa a diario la situación en los sitios cerrados temporalmente, al igual que en otras áreas en las que se encuentran aves silvestres. De ser positivo que sea gripe aviar, la duración del cierre de la actividad turística será de aproximadamente 140 días, hasta asegurarse que el virus haya desaparecido. Y cada 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad silenciosa que afecta en Ecuador a 1 de cada 10 mujeres y que provoca además daños en el aparato reproductor femenino. María Mercedes Pesantes nos cuenta más. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Así es, primero hay que entender qué es la endometriosis. Se trata de una enfermedad en la cual un tejido similar al que recubre el interior del útero crece, pero fuera de este, afectando a los ovarios, trompas de falopio y el tejido que recubre la pelvis. ¿Qué ocasiona esto? Un intenso dolor tanto en la pelvis, también ocasiona sangrados, inflamación, además que dificulta que la mujer consiga un embarazo, siendo la probabilidad para lograrlo de entre el 2% y el 10%. En Ecuador, 1 de cada 10 mujeres tiene endometriosis y según el Ministerio de Salud Pública, el año pasado se dieron cerca de 4.000 atenciones por la enfermedad y en lo que va del 2024 son ya cerca de 400. De edades entre los 14 años hasta los 70 años. Pero escuche bien, la endometriosis no es mortal y sí hay tratamientos para aliviar los síntomas que se presentan y para controlar también el crecimiento del tejido endometrial, como la terapia hormonal, medicamentos para el dolor, cirugía para preservar el útero y los ovarios e incluso se pueden someter a tratamientos de fertilidad.
Y en el Día Mundial de la Endometriosis, los profesionales de la salud otorgan toda esta información a las mujeres para que si presentan síntomas, acudan a una atención temprana para mejorar todos los síntomas de la enfermedad. Esa es la información, compañeros, amigos televidentes.